La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos en el día de hoy y siempre. Mis amados hermanos y amigos, una vez más expresamos nuestra gratitud al Dios vivo, al Dios verdadero, que nos permite estar con ustedes. Y gracias también a ustedes que están disponibles para escuchar las gloriosas y preciosas verdades que transforman el corazón de aquellos que están hambrientos y sedientos del cambio. Ya hemos estudiado la carta primera de Timoteo y la carta primera y segunda de Tesalonicenses. Quiero tomar en esta oportunidad una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, que es una de las primeras que se encuentran escritas por Pablo, y me refiero a la carta a los romanos. En esa carta a los romanos, el tema central prácticamente de ese libro es salvos por la fe. Ese es el tema que abarca prácticamente todo ese libro. Para aquellas personas que son nuevas en tomar una Biblia, búsquelo después del libro de los Hechos. Está entre Primero de Corintios y el libro de los Hechos. Esta carta, Pablo ciertamente es el escritor. Hablaremos más adelante respecto a esto. En la carta que acabo de mencionar de Romanos tiene 16 capítulos. En estos 16 capítulos hay 446 versículos. Esos pasajes vamos a estudiarlos paso a paso. En primer lugar, tenemos en los primeros 17 versículos las buenas noticias. Eso es el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Buenas noticias. Ahora en Romanos capítulo 1, verso 18 al verso 32, en la conclusión de ese pasaje del capítulo 1, el apóstol está declarando la situación de la gente que se ha pervertido, que se ha desenfrenado y que le ha dado rienda suelta a sus propios pecados en su propia vida. Es decir, se han tomado el libertinaje de pecar de todas las formas posibles, sin saber el horrendo juicio que les espera. Y muchos lo toman tan, pero tan en broma, se burlan, se mofan cuando hablan de esto y dicen Dios es amor. Ciertamente es una verdad bien dicha, pero también está el otro lado de la moneda del carácter de Dios. Dios es fuego consumidor. Según el capítulo 2, verso 1 al capítulo 3, verso 20, el apóstol habla de todos los culpables. No hace acepción ninguna. Habla de todos los culpables, tanto judíos como gentiles son culpables ante el Todopoderoso. Ahora bien, en Romanos capítulo 3, verso 21 al capítulo 4, verso 25, encontramos una base sólida para alcanzar la misericordia, el poder del Dios vivo. Mientras tanto que Romanos capítulo 5, verso 1 al 21, nos habla de esa paz y el gozo hallados a través de la fe en Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario. Mientras tanto que el capítulo 6 al capítulo 7 nos
habla de 3 objeciones, de las cuales estaremos hablando más adelante, sobre estos puntos con todos los detalles necesarios. Según Romanos capítulo 1 y versículo 1 al 17, nos habla de una nueva vida, la nueva vida en Cristo. La vida nueva en Cristo, de la cual no hay ninguna condenación, sino que hay poderosa salvación. Los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme a las verdades eternas, es andar conforme al Espíritu. En Romanos capítulo 8, versos 18 al 30, en ese interesante pasaje, Pablo nos está hablando, ¿para qué sufrir? Es una gran interrogante contestada en los versos 18 al verso 30. Entonces, en el verso 31 al verso 39, nos habla el apóstol siempre en Romanos 8, verso 31 al versículo 39. Más que vencedores. Si sufrimos, ciertamente no es nada de comparar a la enorme victoria que se obtiene a través de la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el capítulo 10 nos habla de la pérdida continua y el capítulo 11 nos habla de la restauración prometida. Entonces, el justo por la fe vivirá. Ese es uno de los temas principales de esta carta. El justo por la fe vivirá. Muy bien, iremos paso a paso. Vamos a ir mencionando los demás capítulos con detalles para que usted tome nota y vaya tomando ciertamente las notas más sobresalientes. Cuando hablamos de las buenas noticias, estamos hablando ciertamente de la enseñanza que Pablo trae al principio de esta interesante carta. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 1 al versículo 17, donde el apóstol ciertamente se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dios es el que hizo el llamado especial a este hombre para ser el pregonero de justicia. Que ese evangelio que Dios le encomendó a Pablo, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, Dios lo había dicho ya por boca de sus auténticos profetas, que se presentaría un evangelio claro, preciso, para que la gente lo escuchase, lo creyese y lo recibiese, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros. Ahora bien, según el versículo 6 en adelante nos dice claramente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados
esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y por fe. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Qué interesante es este pasaje donde nos habla ciertamente de las noticias. La pregunta entonces sería, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo puede llegar a una persona, o mejor dicho, cómo puede llegar una persona a agradar a Dios y conseguir la salvación? No hay pregunta que sea más importante que contestar en la vida, pues su respuesta señala el camino del destino eterno del hombre. Qué interesante. Sin embargo, aunque cuando se trata de una cuestión tan esencial y tan claramente contestada en la palabra de Dios, se escuchan opiniones muy diferentes entre los cristianos, entre los evangélicos. Parece ser que aunque es la pregunta más significativa para la vida eterna del hombre, es también la que conlleva más confusión para algunos. Al preguntar a un grupo de hermanos qué hay que hacer para ser salvo, la gente contesta diciendo, bueno, hay que hacer muchas buenas obras para alcanzar la salvación. Otros contestan de alguna otra manera. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Como dije, se reciben varias opiniones, aparentemente bíblicas, pero no se contradicen. Muchos responden conforme a la opinión popular del mundo que dice que podemos hacer muy buenas obras y por menos hacer algo por nosotros mismos para agradar a Dios y así ganar la salvación. El estudio de esta carta a los romanos es sumamente importante debido a que esta creencia se ha generalizado mucho entre el pueblo de Dios. En el estudio de este libro, al estudiarlo, ciertamente nos impacta. Este libro ha sido usado por Dios a través de la historia para transformar cientos de miles de vidas, para transformar la vida de muchas personas que han confiado en la persona de Jesucristo. Entre muchos otros destacan los nombres, por ejemplo, de Agustín, Lutero, Wesley, y pudiéramos enumerar de otros grandes, eminentes hombres que Dios ha rescatado, así como los de multitudes que han sido llevados a la salvación preciosa que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romano es el único libro de la Biblia que tiene como propósito explicar el mensaje del Evangelio. Nos presenta la esencia de la doctrina enseñada por Pablo y del evangelio que predicó. También muestra los elementos primordiales que el mensaje de la iglesia debe de incluir. Mensajes poderosos, vivificadores, mensajes orientadores, mensajes de fortaleza. Si no predicamos este mensaje, no tenemos nada que decirle al mundo. Este libro es importante porque define cómo
han obtenido la comunión con Dios todas las personas que han gozado de ella desde el principio del mundo, podemos decir con certeza. Multitudes de cientos de miles estamos gozando de la bendición de Jehová, del perdón, de la limpieza, de la consagración dada por medio de Jesucristo a través de su sangre y a través del poder de su palabra y el poder de su espíritu. El autor de esta carta es Pablo. La carta de Pablo a los romanos es la que se usa para evaluar la autenticidad de las demás cartas que se presentan como suyas, siendo que casi todos los comentarios consideran que él fue el autor de este libro. Entonces, los antecedentes históricos de Pablo son importantes. Romanos capítulo 1, por ejemplo, se nos presenta este autor de la siguiente manera. Pablo, así inicia su carta. Segundo, se presenta como el siervo de Jesucristo. Se presenta como llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Ciertamente el que lo llamó, lo escogió, es Dios mismo. Se le apareció camino a Damasco cuando aspiraba o anhelaba destruir todos los creyentes, desolar los templos que existían en Damasco. Pero el Señor, en vez de matarlo y echarlo al fuego, decidió perdonarlo, transformar su corazón y hacerlo un hombre con un corazón de nodriza para que cuidase su grey. Entonces Pablo dice que había sido apartado para el Evangelio de Dios. Qué interesante. Apartado para el Evangelio de Dios. El contenido del Evangelio explica la salvación por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Porque muchos creen que a través de las obras de la ley son salvos por guardar días, meses, años, semanas. No es así. Es por la fe en Cristo Jesús. Su misma vida muestra el conflicto entre la salvación por las obras y la salvación por la fe. Pablo ha sido un fariseo estricto. Él mismo lo menciona en Hechos capítulo 26, verso 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Así decreta Pablo o explica Pablo que fue su vida. Llegó a ser el perseguidor principal de la iglesia. Eso lo testifica muy claramente en Hechos, capítulo 26, verso 9 al versículo 11. Entonces vemos a la luz de las Santas Escrituras, de manera tan grande y maravilloso, que este hombre era un hombre perverso. Era un hombre que, creyendo agradar a Dios, quería destruir, quería derribar a toda la congregación de justos convertidos al Señor Jesucristo. Y él dice en este libro de Hechos, escrito especialmente por Lucas, Lucas tomó nota de los testimonios de este gran predicador llamado Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pues Jesús lo había dicho ya, de que los fariseos
y los saduceos, los escribas, iban a perseguir a los verdaderos hijos de Dios, aún más allá de las fronteras de Jerusalén. Es decir, más allá de las fronteras de Israel. Llegó a ser el perseguidor principal de la iglesia. Ciertamente este hombre era un judío fervoroso, era tremendo, tenía un fervor en su religión. Y él declara: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Así era el corazón de este predicador, de este hombre, pero ahora Dios lo transformó. Y él sigue testificando en Hechos, capítulo 23, verso 4 al 5. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y dijo Pablo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Este hombre ciertamente respetaba las autoridades eclesiásticas de su gremio, pero a los que servían al Señor Jesús no los respetaba, sino que los perseguía. Pero vemos entonces que Dios trabajó en la vida de este hombre. Si Dios trabajó en la vida de este hombre para cambiarlo, hacerlo una nueva criatura, también puede Dios hacer de ti una nueva criatura. Y dice Pablo cuando escribe en la carta a los filipenses: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Número 1, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel en segundo lugar, de la tribu de Benjamín en tercer lugar, y en cuarto lugar, hebreos de hebreos. En quinto lugar, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Vemos varias cosas que este hombre tenía de cualidades en cuanto a poderse gloriar como judío. Pero ciertamente, después lo vemos escribiendo en esa misma carta: todo esto lo considero como basura para ganar a Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, conocí en forma profunda la naturaleza de la religión que ahora tendría que identificar como la ley del pecado y de la muerte. Según Romanos capítulo 3, versículo 20. Entonces, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado señala: pecaste, eres digno de reo de muerte o de ir a la cárcel y pagar tu multa. Según Romanos capítulo 8, verso 2, vemos que Pablo presenta una ley que derriba la ley del pecado y de la muerte. Según Romanos 8, versículo 2, presenta esta ley: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto sucede cuando el hombre recibe a Jesús en su corazón. Cuando Jesús toca a la puerta de su corazón, entonces, y lo deja entrar, a partir de ahí se activa la ley del Espíritu de vida en Cristo, que viene entonces a desactivar la ley del pecado y la ley de la muerte. Es lo que nos enseña las Santas Escrituras.
En 2 Corintios, en el capítulo 3, verso 7, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, yo quiero que le preste atención a aquellos que guardan la ley. Dice el sagrado escritor, el apóstol Pablo, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, está hablando de eso que recibió Moisés. Por supuesto que Dios entregó esas reglas, esas normas, esas leyes a Moisés, escritas en tabla de piedra. Pero fue con gloria, porque se manifestó Dios con gloria, con 10,000 ángeles, para entregar estas leyes a Moisés. Ahora Pablo continúa en 2 Corintios 3, verso 7. Continúa diciendo, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, vemos que aquel ministerio de muerte grabado con letras en piedras de fuego, o sea, en otras palabras, en piedras, que fue con gloria, se lo voy a transmitir al pie de la letra. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, si él dice que esa gloria ciertamente había que perecer, venía una mejor gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, antes de concluir, quiero decirte que esta carta viene con el propósito de sacar a luz muchas cosas que en verdad has estado creyendo, pero que está equivocada tu forma de creer. Es la salvación se obtiene por la fe que es en Cristo Jesús, no por las obras de la ley. Nadie puede ser salvo por obras, sino por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero orar por aquellas personas que abren su corazón y le dicen, Señor, estoy aquí. Te pido perdón. Padre precioso, hay almas que también, Señor, han sido tocadas por estas gloriosas verdades. Te pedimos que transforme sus vidas, trayendo la paz, la salvación, el gozo de la vida. Bendícelos, transfórmalos. Y te doy gracias por tus riquezas, por tus bendiciones, oh Dios. Y gracias por tu gracia. Que Dios lo bendiga a usted que se entregó a Jesús o se reconcilió con Cristo. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.